Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El genio secreto detrás de tu teléfono, como Niels Bohr revolucionó la tecnología. ¿Sabías que un científico, al hacer que los electrones salten, cambió por completo el mundo? Y no es un superhéroe. Hoy vamos a hablar de uno de los ninjas de la física cuántica, Niels Bohr, pero tranquilo, no te vayas a asustar con fórmulas complicadas ni vocabulario físico. Bohr no era solo un teórico difícil de entender, él llevó la mecánica cuántica desde los laboratorios más profundos hasta nuestra vida cotidiana. ¿Te suena a ciencia ficción? Pues no lo es. La investigación de Bohr usó teorías que parecían imposibles de entender para explicar cómo funciona tu teléfono móvil hoy en día, no solo cómo ves vídeos de gatos, sino cómo la física cuántica está detrás de todo eso. Y, por si no lo sabías, el trabajo de Bohr fue fundamental para el avance de tecnologías que usamos día a día. Parece increíble, pero las pantallas táctiles, la comunicación a través de la red, y hasta las baterías de nuestros dispositivos, todo eso tiene raíces profundas en los principios cuánticos que Bohr ayudó a descifrar. Aunque suene a magia, no lo es pura ciencia, y todo gracias a este brillante físico que, aunque no llevaba capa, transformó la tecnología como lo haría un superhéroe. El legado de Bohr no solo está en los problemas complejos de los libros de texto, él hizo que el mundo cuántico fuera simple y accesible y nos permitió pasar de estar confundidos a decir, ya entiendo. No era un superhéroe, pero su trabajo cambió la forma en que funciona todo a nuestro alrededor. La mecánica cuántica dejó de ser algo lejano y se acercó cada vez más a nuestras vidas, así que, cuando usas tu smartphone o tu laptop, o incluso cuando ves este vídeo, es probable que, sin saberlo, estés aprovechando algo que Bohr ayudó a hacer posible. La vida de Bohr estuvo llena de avances científicos y momentos de genialidad. La influencia que tuvo sobre la mecánica cuántica se extendió mucho más allá de su época. Tu teléfono, tu computadora, incluso estos vídeos que estás viendo ahora tienen la huella de Bohr. Hoy vamos a explorar el mundo cuántico de este ninja de la física. Vamos a ver cómo con sus teorías complejas abrió el camino para la tecnología moderna. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos en el mundo cuántico de Bohr. La casa de Bohr no era solo una casa de científicos comunes, su padre era un genio de las matemáticas, que podía hacer que incluso respirar tuviera una fórmula. Imagina por un momento que, en lugar de hablar de qué cenar esa noche, la familia de Bohr discutiera cómo describir el proceso de la respiración con una ecuación matemática. El padre de Niels Bohr, Christian Bohr, era un famoso fisiólogo danés, especializado en estudiar los procesos fisiológicos del cuerpo humano. En particular, le fascinaba la respiración, y podía hacerla sonar tan compleja como una fórmula matemática. Parecía que estaba poniendo ecuaciones al aire. Sí, lo has oído bien. Christian Bohr podía describir el proceso de respirar con fórmulas, incluso cuantificándolo. Ahora imagina cómo sería una de esas reuniones familiares. Papá, ¿puedo comer un poco de dulce? Claro, pero ¿sabías que la respiración tiene una fórmula matemática? Vamos a calcular cuánto aire inhalas con cada respiración. Y ahí estaba, su padre, contando con los dedos mientras explicaba, y Bohr de niño, probablemente solo quería preguntar, ¿cuánto falta para que llegue la comida? No era solo una reunión familiar normal, era una conversación científica que comenzaba en la mesa, y con fórmulas en el aire. Para Bohr, esta atmósfera académica era tan natural como respirar. Creció rodeado de discusiones científicas, de fórmulas y teorías en cada rincón de su vida. Lo curioso es que,
A pesar de estar en ese ambiente tan cargado de ciencia, Bohr no siguió el camino de su padre en la fisiología, en lugar de eso, se volcó en la física, y especialmente, en la mecánica cuántica. Entonces, sus reuniones familiares eran más parecidas a un papá explicando la fórmula de la respiración, y Bohr, mientras tanto, con cara de estoy pensando en algo más, como en la física cuántica esto no es ficción, era su vida real. Bohr quería entender el mundo físico, no solo respirar mejor, sino cómo los átomos, las partículas y la energía interactuaban entre sí. Desde pequeño, se propuso entender por qué los electrones no seguían las reglas de la física tradicional y decidieron bailar en el mundo cuántico. Este fue el comienzo de su camino en el mundo de la ciencia. La curiosidad lo llevó a destacarse, no solo por sus notas sino por su sed insaciable de saber. No era un niño que se conformara con escuchar, era el que preguntaba, ¿por qué? Este espíritu explorador y su deseo de entender fueron claves en los grandes logros que alcanzó en el campo de la física. Y lo curioso es que, a pesar de estar rodeado de ciencia en casa, sus padres nunca le presionaron para que siguiera su camino. De hecho, su padre le permitió seguir su pasión y elegir la física como su carrera, así que Bohr encontró su pasión en la mecánica cuántica, un campo casi desconocido en ese entonces. Aunque parecía un misterio sin resolver, él fue uno de los primeros en entrar a fondo en ese fascinante mundo cuántico. Bohr no solo era un buen estudiante, sino que encontró su camino en la física con una visión diferente. En lugar de aceptar lo que todos creían, él quería entender los porqués detrás de las partículas y cómo éstas se comportaban de una manera tan peculiar, y fue precisamente esta visión única la que lo llevó a hacer contribuciones históricas a la ciencia, especialmente en la mecánica cuántica. Ahora que Bohr se había decidido, se dedicó a estudiar los electrones y su comportamiento cuántico en la universidad. Descubrió lo que se convertiría en su gran campo de investigación, la mecánica cuántica, y su curiosidad lo hizo destacar entre los demás estudiantes. Bohr ya no era solo un estudiante, era un explorador de lo invisible. Pronto, todos se dieron cuenta de que había algo especial en su forma de pensar, y fue así como llegó a revolucionar la ciencia con su interpretación de la física cuántica, transformando nuestro entendimiento del universo a nivel subatómico. Este es el comienzo de la historia de Niels Bohr, un físico que, con una mente curiosa y una pasión inquebrantable por entender lo invisible, cambió el curso de la ciencia y la tecnología tal como las conocemos. Su curiosidad no tenía límites, y sus descubrimientos nos siguen impactando hasta el día de hoy. En la próxima parte, exploraremos cómo su modelo atómico, revolucionario para la época, cambió la forma en que entendemos el comportamiento de los átomos y, con ello, el futuro de la tecnología moderna. La mecánica cuántica no fue una batalla que Bohr libró solo. Él no solo estaba en su laboratorio haciendo lío, sino que creó todo un equipo de genios llamado la Escuela de Copenhague, y juntos hicieron que la mecánica cuántica fuera más razonable, transformando una disciplina que, de por sí, ya era un dolor de cabeza en algo que ahora podemos empezar a entender sin sentir que estamos leyendo un libro de magia. ¿Cómo nació la Escuela de Copenhague? La creación de esta escuela tiene que ver con otro de los descubrimientos revolucionarios de Bohr, el principio de la complementariedad. Bohr siempre tenía la capacidad de convertir la física más profunda en algo que no solo te dejaba sin palabras, sino que también podía sacarte una sonrisa. Él decía, la luz es tanto onda como partícula. Sí, lo leíste bien. La luz es como un superhéroe que puede transformarse en un segundo, puede ser una onda, y al siguiente se convierte en partícula. Es como si la luz tuviera una capa de Superman, capaz de viajar a la velocidad de la luz y, como partícula, romper las barreras de la materia. El principio de complementariedad de Bohr fue la clave para explicar todo esto. Bohr nos enseñó que la luz no tiene una sola identidad fija, puede comportarse como una onda cuando se propaga y como una partícula cuando interactúa con la materia, y todo depende de cómo la observes. Bohr explicó que, en el mundo cuántico,
no hay nada absoluto, todo está en un estado constante de cambio, cambiando de una identidad a otra. Es como cuando estás viendo una película y a veces sientes que la trama va rápido, pero otras veces la encuentras un poco lenta, todo depende del ángulo desde el que la veas. Esa es la belleza de la mecánica cuántica. Si compartes esta explicación con los demás, ya no tendrás que preocuparte por verlos arrastrándose de desesperación, porque Bohr nos dio una forma más humana de entender la realidad física. No solo hizo que la dualidad de la luz fuera más fácil de entender, sino que, a través de su principio de complementación, cambió la manera en que todos vemos el mundo físico. Este principio se convirtió, con el tiempo, en uno de los pilares de la mecánica cuántica. No solo revolucionó nuestra comprensión de la realidad física, sino que hizo que la mecánica cuántica fuera mucho más confiable, lo suficiente como para que otros científicos la aceptaran y creyeran en ella. Pero no creas que todo fue fácil para Bohr. El enfrentamiento intelectual entre él y Einstein no fue un paseo por el parque. La discusión entre estos dos gigantes de la ciencia casi se convierte en un clásico en el mundo de la física. La famosa frase de Einstein, Dios no juega a los dados, es, en realidad, su más fuerte protesta contra la incertidumbre que propone la mecánica cuántica. Bohr, por su parte, no dejó de defender la validez de la cuántica. Estos dos eran como el día y la noche, uno se preocupaba por la certeza y el otro aceptaba, con entusiasmo, la incertidumbre. Su debate no solo trataba de ciencia, también abordaba cuestiones filosóficas profundas. Einstein creía que la física debía ser clara y predecible, mientras que Bohr argumentaba que, en el mundo microscópico, todo se trata de probabilidades. Él estaba convencido de que la incertidumbre cuántica era la característica fundamental de esta disciplina. Imagínate esto, dos grandes pensadores sentados en la misma mesa, uno diciendo, el mundo cuántico es incierto. Y el otro respondiendo, no, la realidad debería ser predecible. Y este debate, ¿sabías que duró años? A pesar de sus diferencias, la comunicación entre ellos nunca se detuvo, porque su intercambio no solo buscaba ganar, sino empujar los límites del conocimiento sobre la cuántica. A través de su diálogo, más preguntas comenzaron a surgir y eso ayudó a que la teoría cuántica fuera más robusta. El principio de complementación de Bohr cambió por completo nuestra visión del mundo físico y nos dio una manera más profunda de ver el universo. Con una idea simple pero poderosa, nos mostró la maravilla del mundo cuántico: lo que ves depende de cómo lo mires. Y detrás de esta afirmación, se encuentra uno de los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica: el papel del observador determina el resultado que obtiene. Bohr no solo fue un físico, sino también un filósofo cuántico. Su principio de complementación nos llevó a un mundo microcósmico impredecible e indescriptible, pero al mismo tiempo nos lo presentó de una manera que parecía tangible y real. Combinó la rigurosidad científica con la profundidad filosófica, y esta fue la magia de su escuela. Su contribución no fue solo una teoría innovadora de la mecánica cuántica, sino que abrió una ventana hacia el mundo microscópico, haciéndonos ver que la realidad no se limita al mundo macroscópico en el que vivimos. El principio de complementariedad de Bohr ganó muchos adeptos y no solo ayudó a que la mecánica cuántica se convirtiera en una disciplina principal, sino que también cambió la manera en que toda la comunidad científica veía el universo, un lugar mucho más complejo y multifacético. Pero la historia entre Bohr y Einstein no se quedó solo en teoría. Ellos no solo estaban haciendo intercambios académicos, su relación casi se transformó en una batalla épica de ideas, y créeme, esta batalla fue mucho más emocionante que cualquier película de ciencia ficción. Dos gigantes del conocimiento chocaron en el escenario de la mecánica cuántica y sus debates parecían ser el enfrentamiento clásico de la física. A lo largo de estos debates, sus opiniones divergían por completo. Especialmente cuando hablaban sobre la incertidumbre cuántica y la aleatoriedad. Este fue, sin duda, un choque de titanes. Einstein, un hombre que amaba las respuestas claras, nunca pudo aceptar la naturaleza incierta de la mecánica cuántica. Para él,
el universo debía tener un orden claro y no podía permitir que el concepto de aleatoriedad formara parte de las bases de la física. Entonces, sentenció con esa frase tan famosa: Dios no juega a los dados. Una línea que parece sacada de una película de Hollywood, ¿verdad? Pero Bohr tenía una visión completamente diferente. Él no veía la mecánica cuántica como incompleta, sino que la abrazaba como una teoría completamente desarrollada para él. La incertidumbre y la aleatoriedad no eran fallos de la ciencia, sino que representaban la verdadera naturaleza del mundo microcósmico. Bohr respondió: la mecánica cuántica no necesita ser completada, es perfecta tal como es. Y él insistió: solo tienes que aceptar la aleatoriedad y vivir la experiencia del mundo cuántico. Pero Bohr no se quedó ahí. Presentó la interpretación de Copenhague, una nueva manera de entender la mecánica cuántica. En su visión, el mundo cuántico no es un sistema que pueda predecirse con exactitud, sino un lugar de incertidumbre y probabilidades. No podemos saber la posición y el momento exacto de una partícula al mismo tiempo, algo que se convirtió en una de las piedras angulares de la teoría cuántica. Einstein no podía aceptar esto. ¿Cómo se podía describir el universo solo a través de probabilidades? No lo creo. Dios no juega a los dados. Y así, esta increíble discusión siguió creciendo, más dramática y fascinante cada vez. Pero lo que es realmente importante es que, aunque no llegaron a un consenso, su debate cambió la forma en que toda la comunidad científica entendió la física cuántica. Más allá de la disputa, lo que realmente hizo Bohr fue avanzar en nuestra comprensión del universo, demostrando que a veces, el desafío más grande de la ciencia es aceptar lo que no podemos controlar. La contribución de Niels Bohr no solo cambió la física teórica, sino que tuvo un impacto tan grande que impulsó el nacimiento de la tecnología moderna. De hecho, su trabajo tiene tanto impacto que incluso influye en los teléfonos que usamos hoy en día. Parece increíble, ¿verdad? Si Bohr no hubiera revolucionado la mecánica cuántica, ¿cómo podríamos estar viendo esos adorables vídeos de gatos en nuestros móviles? Sí. La física cuántica no solo se trata de teorías abstractas y difíciles, está presente en nuestra vida diaria, de manera más cercana de lo que pensamos, y la influencia de la teoría cuántica de Bohr se encuentra a cada paso que damos. La mecánica cuántica de Bohr no solo es una piedra angular en la historia de la ciencia, es un concepto que atraviesa las paredes de los laboratorios y entra directamente en la vida cotidiana. Para ser más preciso, mira esos pequeños teléfonos inteligentes que llevas en tu bolsillo. Bohr tiene mucho que ver con ellos. Piensa en los semiconductores, los láseres y todo lo que hace que tu teléfono funcione. Todo eso depende de la mecánica cuántica. Imagina un mundo sin Bohr, un mundo donde aún estuviéramos usando esos teléfonos con botones, o peor aún, sin teléfonos inteligentes en absoluto. Eso sí sería un mundo muy aburrido, sin las maravillas de los vídeos virals de gatos. Y lo que es aún más sorprendente, no estoy exagerando cuando digo que la cuántica de Bohr fue la chispa que encendió el desarrollo explosivo de la industria de los semiconductores. Sin su modelo atómico no podríamos haber entendido cómo se comportan los materiales semiconductores, esos transistores diminutos en tus dispositivos que son la base de todo, simplemente no existirían. Recuerda que sin la teoría cuántica ni el microprocesador, ni las memorias ni las pantallas de tus dispositivos estarían ahí. Todos esos avances tan cotidianos y tan esenciales hoy en día se deben a Bohr. Y si crees que solo influyó en la tecnología, piensa otra vez. Bohr también fue una pieza clave en el desarrollo de la energía nuclear y la física nuclear. Su modelo atómico proporcionó las bases teóricas necesarias para el desarrollo de la energía nuclear. De hecho, se podría decir que, sin la teoría de Bohr, la revolución nuclear del siglo XX nunca habría ocurrido. De esa manera, Bohr transformó las abstracciones cuánticas en tecnologías prácticas y reales que ahora forman parte de nuestras vidas. Además,
Bohr no solo fue un científico brillante sino que también fue un maestro excepcional que formó a toda una generación de futuros premios Nobel. Muchos de sus estudiantes llegaron a convertirse en los pilares de la física moderna. Como líder de la Escuela de Copenhague, su visión profunda de la física y su extraordinaria habilidad para enseñar ayudaron a los jóvenes físicos a encontrar su camino. De entre sus estudiantes, muchos hicieron enormes avances en la mecánica cuántica, la física atómica y la física de partículas, y muchos de ellos, por supuesto, recibieron el premio Nobel. Bohr no solo fue un innovador teórico, también fue un impulsor de la ciencia en todos los aspectos. Si alguna vez pensaste que los grandes científicos eran fríos y distantes, te sorprendería saber cómo Bohr rompió ese molde. No solo formó a científicos, también les enseñó a mirar el mundo desde nuevas perspectivas. Imagínate que Bohr no estuviera aquí en su ausencia, podría haber bromeado diciendo: ustedes ganaron el Nobel no solo porque yo enseñé bien, sino porque se esforzaron mucho, y la verdad, eso sí se nota. Y, claro, lo que realmente hizo Bohr fue romper con lo convencional y, al hacerlo, formar a estudiantes increíblemente talentosos. Ellos no solo heredaron su visión académica, sino que también llevaron esa visión a nuevas alturas, innovando y abriendo caminos en sus propios campos. La influencia de Bohr está en cada rincón de la ciencia moderna. Nos enseñó que el mundo cuántico está lleno de posibilidades infinitas, que las cosas no siempre son lo que parecen hoy, cuando jugamos en nuestros teléfonos o cuando usamos tecnología láser para tratar enfermedades. La mecánica cuántica de Bohr está trabajando en segundo plano de una manera u otra. Estamos rodeados por la ciencia que él ayudó a construir. Así que la próxima vez que estés disfrutando de un vídeo de gatos en tu móvil, tómate un segundo para rendir homenaje a Bohr, el ninja cuántico que cambió la tecnología y, por extensión, nuestra vida cotidiana. Pero la vida de Bohr no solo fue ciencia, su vida personal también estuvo llena de momentos que hoy parecen sacados de una novela. ¿Te imaginas cómo era discutir sobre mecánica cuántica en su casa? Sí, lo has oído bien. Las reuniones familiares de Bohr no eran como las de cualquier otra familia. No se trataba de hablar sobre el día a día, de qué cenar o de ponerse al día con los chismes, no. Las reuniones en casa de Bohr eran la versión privada de una fiesta cuántica. ¿Te lo puedes creer? Hasta los niños participaban. Imagina un sábado en casa de Bohr, en lugar de estar viendo una película o jugando a algún juego de mesa, todos estaban reunidos mientras él explicaba los misterios de la mecánica cuántica. Probablemente, su esposa, con una sonrisa, les recordaría: recuerden que esta noche tenemos que preparar la cena, no olviden eso. Y Bohr, sin despeinarse, respondería: tranquilos, primero discutimos un poco sobre cuántica, y la cena puede esperar en ese hogar. La ciencia no era solo una parte de las conversaciones, era el centro de todo. Y no solo en casa, Bohr también fue un mentor increíblemente accesible en su trabajo. Sus estudiantes lo adoraban no solo por su intelecto, sino también por su capacidad de hacer la ciencia divertida. ¿Sabías que tenía un estilo muy peculiar para explicar conceptos complejos? A Bohr le encantaba usar ejemplos sencillos y comparaciones divertidas, de modo que lo que parecía difícil, se volvía divertido y fácil de entender. No solo hacía las clases amenas, también mantenía viva la curiosidad de sus alumnos. Pero, claro, no todo era serio. Bohr también tenía un gran sentido del humor. Recuerdo una vez que, durante una charla sobre transiciones cuánticas, dijo entre risas: la transición cuántica es como si saltaras accidentalmente al sofá de un extraño y cuando te das cuenta, ya estás en otro lugar. Este tipo de comparaciones ligeras ayudaba a sus estudiantes a visualizar fenómenos complejos y lo hacía de una manera entretenida, accesible y memorable. ¿Quién decía que la ciencia y el humor no podían ir de la mano? Además, Bohr se reía incluso con sus colegas y bromeaba sobre escribir un libro de atajos cuánticos que se convertiría en un éxito de ventas. ¿Te imaginas un bestseller de física cuántica?
Esa sí sería una lectura interesante. Y sobre la familia, Bohr no solo discutía sobre ciencia con sus hijos, los educó en un ambiente donde la curiosidad por la física estaba siempre presente. Uno de sus hijos también se destacó en el campo de la física y otros hicieron sus propias contribuciones en distintas disciplinas. Su hogar no solo fue un lugar de aprendizaje, fue una incubadora de mentes brillantes, una familia de científicos que seguiría el legado de Bohr, y lo mejor de todo es que Bohr no solo cambió el curso de la ciencia. También cambió la forma en que su familia vivió la ciencia y cómo ellos también se convirtieron en parte de ese gran legado. Así que, si alguna vez te encuentras pensando en Bohr, recuerda que su influencia no solo está en los libros de texto, también está en cada rincón de nuestras vidas, en cada transistores, cada pantalla y en cada pedazo de tecnología que usamos todos los días. Bohr fue un hombre que llevó la ciencia a su hogar y convirtió la curiosidad científica en parte del tejido de su vida cotidiana. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.